Buenos días a todos. Qué alegría verlos y qué alegría ver que este auditorio está lleno. Así que los saludo con toda la alegría del corazón, no solo a usted, sino también a aquellos que nos están viendo a través de Iglesia en Línea, a través de nuestros canales virtuales. Nuestros saludos fraternos desde por acá en la Alianza San Borondón. Nosotros continuamos con esta serie que la arrancó Andrés domingos atrás y hoy nos toca continuar analizando esta perspectiva de la vida como un gran viaje y comenzar a pensar cuáles son las herramientas que decidimos poner en nuestra maleta para, según esas herramientas, poder tener éxito o fracaso en este gran viaje que se llama la vida. La vida es un gran viaje, pero algo que quedó claro, por lo menos en domingos anteriores, es que a lo largo de esta vida o de este gran viaje, usted y yo vamos a atravesar un sinnúmero de transiciones. Vamos a atravesar situaciones esperadas, otras son inesperadas, y dentro de ese marco de lo esperado y de lo inesperado, en muchas de ellas nos vamos a sentir abocados, demasiado abrumados de tantas cosas que tenemos que enfrentar y que tenemos que decidir. Y a veces uno no sabe para dónde agarrar o para dónde correr. Y algo que va a ser clave para comenzar a tener éxito en este viaje, y si ustedes de los que les gusta ver de que más o menos año nuevo, vida nueva, a pesar que cambiar de número no cambia mucho las cosas, lo único que cambia es la actitud del corazón. Pero en medio de eso, algo que nos puede ayudar en este gran viaje de este nuevo año que estamos hace poco comenzando, es el hecho de que nosotros tenemos que darnos cuenta, aceptar o aprender que no sabemos nada. ¿Ah? Yo solo sé que nada sé. Y aunque parezca simplista un poco la frase, pero tiene mucho que ver, porque de eso va a determinar qué actitud yo voy a tener frente a estos momentos de transición y cómo los voy a enfrentar. Y tengo que tener en mente de cómo me voy a preparar para lo que vendrá. Para lo que vendrá. Y aquí vamos a hacer una gran pausa porque tenemos que ir corrigiendo ciertos conceptos que pueden estar dentro de nuestras cabezas. Hay por lo menos la Biblia, especialmente en la parte de la literatura sapiencial. La literatura sapiencial a mí me va a poner estos dos linderos, que ya vamos a ver cuáles son, dos linderos que van a marcar una senda por la cual yo tengo que caminar para ir hacia el frente. Y me llama la atención que desde el Antiguo Testamento hay algo que Dios siempre le llama la atención al pueblo, y es de no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿No? Algunos textos mencionan ese principio de no irse a la derecha o a la izquierda. En ocasiones uno lo ha tomado, hay gente que lo ha tomado desde la perspectiva filosófica, mal hecho, filosofía humana. Hay otros que han tomado esa perspectiva desde lo moral, no, más o menos no te vayas hacia lo inmoral. Pero dentro de la literatura sapiencial, Dios nos va a mostrar de que existen ciertos extremos, que está a veces el uno a la izquierda y el otro a la derecha, que pueden ser malsanos para nuestra vida. El primer extremo, y ojo con esto, hay ocasiones en que usted lee la Biblia y por no saberla leer, por una mala interpretación o por alguna tradición religiosa, nosotros entendemos a veces todo lo contrario de lo que Dios en todo su consejo quiso mostrarnos a través del texto. Y algo que por lo general usted tiene que haberse dado cuenta de lo que nos relacionamos por lo menos así de lejitos, porque le voy a decir la verdad, yo no me sé el nombre de todos ustedes, ¿ya? Pero lo que nos podemos ver así de lejitos, espero que usted se haya dado cuenta que a este señor, amigo y hermano suyo en la fe, le molesta mucho cuando un texto de las Escrituras es mal usado. Así que le voy a poner ciertos ejemplos de esta gran incomodidad. Primera incomodidad. Entonces alguien lee ese pasaje donde el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo, los egipcios están acá, Moisés está en medio, Dios le dice a Moisés, parte el mar, Moisés está ahí como que ya mismo le hago y no le hago, pero en una de esas sale un texto, ¿no?, donde Moisés le dice al pueblo, estad quietos
y conoced la salvación de Dios. Ay, increíble la escena, si es que hemos visto las películas, igual eso es chéverísimo. Pero entonces la gente que a veces lee eso, sin entender el contexto de la historia, va a pensar, es que cuando tú estás en el Señor te dice, quédate quieto y contempla la salvación de Dios. Lo que salga será lo que Dios quiera. Mal. No funciona así. Porque esto genera una perspectiva de vida despreocupada, irresponsable y que no está tomando en cuenta el sabio consejo de Dios para enfrentar la vida. Pero esta dinámica, hay mucha gente dentro del medio de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, no necesariamente de nosotros, dentro del medio de la iglesia donde más o menos descansa en el Señor. No hagas nada, no intentes nada, mantente quieto y deja que las cosas sigan su curso y tú fluye con las cosas. ¿Qué? No, y usamos un texto bíblico, la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pésimo uso del texto. Mal hecho. Mal. Así no se hace. Un extremo. Vamos con el otro extremo. El otro extremo es ser un controlador a carta cabal. El controlador que piensa más o menos hasta tener un plan de contingencia por si alguien levanta el meñique. O sea, así de detallista, ¿no? Y de que quiere tener todo absolutamente bajo su supervisión y por aquí y por allá. ¿Ok? Eso también está mal. Porque por otro lado, el texto de la Escritura me dirá a mí, no te afanes. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el texto de la Biblia a mí me manda a estar en el centro, ¿esto de acá es un extremo malsano? Claro que sí. Y ya vamos a ver hoy por qué. Y estar en el extremo de acá también, de ser unos hipercontroladores, también está mal. Así que, por favor, no se aparte ni a izquierda ni a derecha, sino manténgase en el camino. ¿Vamos bien? Frente a las realidades de la vida, ¿cómo prepararnos para lo que vendrá? Ok, primero tenemos que considerar una aseveración. ¿Ya? ¿Es bueno saber lo que viene más adelante? Sí, claro que es bueno saber lo que viene más adelante. Aunque, en muchas ocasiones, el saber lo que viene más adelante no me asegura que yo tenga éxito en lo que va a acontecer. Andrés puso un ejemplo que es propio de la realidad actual, más que ejemplo es realidad. Nosotros acabamos de pasar una transición de vivir de una supuesta paz, podemos conversar porque ha sido una supuesta paz, a tener ahora una guerra interna, así se llama, ¿verdad? Bien. Y por más que usted sepa, el que usted sepa no va a arreglar la guerra interna de aquí a mañana. ¿O sí? No. El que usted entienda por qué en el 2024 estamos como estamos después de tantos años de puntos suspensivos, no va a resolver lo que está aconteciendo ahorita. El que usted lo sepa no lo va a resolver. Así que saber algo con anticipación no necesariamente asegura el éxito en la siguiente etapa. Saber lo que viene dentro de estas transiciones, y hablamos de transiciones variadas, ¿no? Quizás esta es la más grande, pero transiciones como me cambiaron de trabajo. Qué bueno, porque sales de uno y entra otro. Pero también transiciones como me botaron del trabajo. Estaba trabajando, ya no tengo trabajo. Me cambiaron de escuela, me cambiaron de colegio, me cambiaron la malla en la universidad. Reorganizaron todo y mi carrera desapareció y no sé qué hacer. ¿Qué otras tragedias puede haber? Me cambiaron de director de tesis. Hay algunos que no hacen nada, pero suele ser una tragedia. Me cambiaron de director de tesis. Me cambié de casa. Tengo que irme a otro país. Tengo que emigrar. Me casé, transición. Me divorcié, otra transición. Me volví a casar, tengo transición. Hijos, transición. Mis hijos crecieron y dejaron el nido vacío, otra transición. Entré a la menopausia, transición. Andropausia, transición. Si usted se da cuenta, la vida es más o menos el grupo de transiciones que usted tiene que enfrentarse. Así que nunca va a dejar de enfrentarse a eso.
Usted y yo vamos a atravesar transiciones durante toda la vida. Es chistoso a veces en las cosas que en redes sociales salen, ¿no? Más o menos, tienes 29 años con 364 días, 11 horas, 59 minutos y 59 segundos. Y mientras estás dentro de la década de los 20, hasta el último segundo, ¿cómo funciona el cuerpo? O sea, una reunión hasta las 3 de la mañana no le tenemos miedo. Y luego despertarnos a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Cruzó el día del cumpleaños, tienes 30 años. ¡Ay! Que uno ya no tiene 17. No. Come algo. Uno se hace amigo del digestopán. A partir de los... le pasó, ¿verdad? Transiciones. Y así será a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, si Dios quiere. Su vida será así. Acéptelo. Sin embargo, saber lo que viene a continuación no necesariamente me dice que yo conozco todo lo que necesito para enfrentar la siguiente etapa. Pero hay un punto donde se choca nuestra cultura, por lo menos con esto que suena racional y que estamos presentando aquí. De que nuestra cultura nos dice, tú tienes en ti mismo todo lo que necesitas. Anote, segunda perla, ¿no? Dentro de ti está toda la energía que puede transmutar en tu transformación. Y mire, puede usted sacar, y yo puedo sacar cualquier clase de frases que apuntan a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Lo único que subyace debajo de cada una de esas declaraciones es que usted no necesita de nadie para enfrentar la vida. Eso es todo. Eso es lo único que subyace debajo de esas declaraciones, que suenan bonitas, que suenan chéveres para poner en el video del reel de Instagram, de TikTok. ¿Qué me importa? Lo único que subyace de ahí abajo es que usted está diciendo, yo no necesito de nadie para enfrentar la vida. Y eso es un gran error. Y ya vamos a ver por qué. Pero nuevamente, saber lo que se nos viene hacia adelante, no necesariamente me da la seguridad de que yo sé todo lo que necesito para enfrentar esa realidad. Yo necesito como individuo a alguien que ha vivido con sabiduría y con experiencia ese lugar por donde yo estoy transitando el día de hoy. Nadie se ha hecho solo en este mundo. Nadie se ha hecho solo en este mundo. Así usted se sienta solo, créame. Usted tampoco se ha hecho solo en este mundo. Y yo necesito a alguien que ha vivido lo que yo estoy experimentando, que tuvo experiencia con algo similar a lo que yo estoy viviendo hoy y logró salir de allí. Y quizás en eso distamos un poco con el mundo oriental. En el mundo del Medio Oriente, que es el mundo que acuña y que edita y que crea el documento que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras están permeadas de pensamiento oriental, no de pensamiento occidental. Usted es occidental en su forma de pensar. De la época moderna y posmoderna, hipermoderna y tantos modernismos que hay ahora. Su cabeza y mi cabeza es así. Pero la Biblia, como libro, es un libro del Medio Oriente. Simple y sencillo. Y algo que acontece dentro de las culturas medio orientales es que los ancianos, los sabios, los jefes de tribu, la gente que está responsable de un clan, la persona que ha engendrado a todo este grupo humano, esa persona merece reverencia y respeto por lo que ha vivido y por lo que sabe. Y cuando en ese mundo del Medio Oriente, mundo que genera la Biblia que usted tiene, hablamos de sabiduría, inmediatamente viene al pensamiento en el que yo necesito acudir a ese que ha vivido más que yo.
Pero como nosotros somos occidentales y estamos pintados de egoísmo posmoderno, ¿no? Entonces yo voy a la Biblia con esos ojos. Entonces voy y me topo con ese texto que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Después comentamos de eso. No seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Está bonito hasta allí. Y luego dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, como pienso, ¿qué es lo que yo digo? Ya, perfecto. Señor, aquí están mis planes. Y yo voy a mi cuarto, probablemente doblo rodillas o allí sentadito. No, yo agarro mi hoja con mi plan, ¿verdad? Mi plan de éxito para tener plata, para tener seguidores, para lo que sea. ¿Ya? Yo voy con mi plan. Entonces yo digo, Señor, estoy cumpliendo lo que tu palabra dice, de que yo te tenga a ti presente en mis caminos para que tú endereces mis veredas. Aquí están mis planes, Señor, aleluya, porque tu palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pésimo uso de los textos, eso es manipulación, por si acaso. Pero aquí está, Señor, mis planes, mis sueños, mi vida, Señor, y todo te lo entrego a ti, para que tú decidas. Eso es irresponsabilidad. Porque Dios mismo, dentro de su texto, lo primero que me manda a mí es a establecer planes guiados de personas que han experimentado, que han vivido y que son sabios en situaciones como esas. ¿Viene Jesús? ¿A Jesús le gusta planificar? Claro que sí. Jesús es el primero que nos manda a planificar. No, hermano, es que cuando planificamos, nosotros no estamos tomando, no estamos abrazando la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que planifique. Entonces viene Jesús y dice, ninguno que quiera construir una torre, construye la torre sin primero sentarse y hacer las cuentas, a ver si puede terminar la torre. No sea que la deje a medio terminarse y sea grande su vergüenza. ¿Qué está diciendo el Señor? Planifica, haz presupuesto, reales, haz números, siéntate a pensar. ¿Quién dijo eso? El Señor. Pero a veces uno quiere ser más espiritual que Jesús, pues, ¿no? Entonces usa los textos y nos venimos acá. Señor, porque tu palabra dice que yo me quede quieto y que contemple que tú eres Dios. Así que tú diriges mi vida y yo me dejo llevar por ti. Y aquí no hubo nada de planificación. Jesús está a favor de echar números. Jesús está a favor de que frente a una vida donde hay complicaciones, uno sepa también medir riesgos y saber qué recursos uno tiene para enfrentar los riesgos de la vida. Y Jesús dice, ningún rey que quiere enfrentar a otro ejército no va a la guerra sin primero saber con cuántos hombres cuenta para hacerle frente a la batalla y ver si puede salir victorioso. ¿Qué me está diciendo Jesús? Planifica, cuenta, haz presupuesto, evalúa situación, establece planes, haz contingencia, siéntate a pensar. Pero nuevamente, a veces terminamos siendo o queremos ser más espirituales que Jesús y nos vamos a ese extremo de acá. Pero al mismo tiempo, Jesús a mí me dice de que aún después de hacer todo eso que es propio y es lícito hacerlo, el Señor Jesús me va a decir, echa tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. No te afanes. Mira las aves del campo, mira las aves del cielo, mira las flores del campo y date cuenta de que yo estoy allí para darles el sustento. Para los hipercontroladores esto es terrible, porque el Señor les está diciendo, no lo vas a poder controlar todo. Habrán cosas que sí puedas enfrentar y sí puedas controlar. Y aún a pesar de tus planes, van a haber cosas que no te van a salir, que no vas a controlar, cuyos resultados quizás sean fracaso. Y Jesús de antemano dice, en esas situaciones, no te afanes.
Mantente en el centro. Mantente en el centro. Entonces, cultura del Medio Oriente. Yo tengo que sentarme a planificar, pero la planificación debe de tener de por medio a alguien que haya vivido, a alguien experimentado que tenga sabiduría. Un ejemplo que nos va a guiar un poco en algunas diapositivas más. No está aquí. ¿Usted se acuerda que Salomón tuvo un hijo? A ver, vamos a ver si por ahí se acuerdan. ¿Cómo se llamaba ese señor? Roboam, ese es papá. David fue papá de Salomón, Salomón fue papá de Roboam. Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Y en el texto bíblico, Salomón es una de las figuras más controversiales del Antiguo Testamento. ¿Y por qué razón? Porque Salomón es la figura de alguien que comienza bien. ¿Se acuerdan que comenzó bien Salomón? No, viene el Señor en un sueño y le dice, Salomón, de entre todas las cosas, ¿cuál quieres? ¿Riqueza? ¿Un ejército para que ningún adversario te haga daño? ¿O qué quieres que te dé? ¿Y qué es lo que hace Salomón? Señor, quiero que me des sabiduría, ¿verdad? Entonces, por un tiempo, Salomón llega a ser el hombre más sabio de su época, que la gente venía a la corte a ver cómo él decidía los casos. Lindo Salomón. Pero Salomón no termina así. Salomón termina mal. Las crónicas dicen de que Salomón perdió su corazón a causa de las muchas esposas que tomó. 300 mujeres y 700 concubinas. ¿Quién aguanta eso? ¿Ya? Y dijeron, para que vea que no se puede terminar bien ni con fornicación ni con adulterio. ¿Ya? Salomón rompió límites en todo sentido. 1000 mujeres. Entonces dice el texto de que Salomón perdió su corazón a causa de todas las mujeres que tomó, porque las mujeres que tomó hicieron que su corazón se incline ante otros dioses, con D minúscula, que ni él ni su padre habían conocido. Salomón es la tragedia de la vida. Comenzó bien, terminó mal. Y allí terminan las crónicas. No es que dice más abajito, y después se arrepintió y escribió Eclesiastés. Eso es mentira. Eso no es dato bíblico. Punto. Salomón termina mal. Y entonces, en medio de la tragedia de vida que tiene Salomón hacia el final de sus días, viene Roboam. Y Roboam ya está a punto de ser investido como rey y todo, y él comienza a pedir consejo. Y él tiene 2 grupos de personas a quien pedirle consejos. Entonces, primero va donde aquellos que han vivido y aquellos que saben lo que tú y yo o Roboam estaban por vivir. Entonces viene Roboam y le dice a los ancianos que acompañaron a su padre por décadas, y les dice, estimados ancianos, vengo a pedir consejo. ¿Qué debo hacer para gobernar bien? La respuesta de todos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para gobernar bien? La primera cosa que le dicen los ancianos es, mira, Roboam, tu padre clavó impuestos al pueblo. Claro. ¿Usted sabe cuánta plata se necesita para mantener un aparato estatal ginecológico de 1000 mujeres? Aparte los funcionarios, cuidados, perfumistas. Y esto solamente con eso es una parte del Estado. Otra parte del Estado de Salomón. Hay un texto que hace referencia de que llegó el punto de que la plata, el metal precioso, eran como las piedras en el camino, en la economía salomónica. Y uno dijera, es una economía rica. No, eso es la forma en que el Antiguo Testamento llama inflación. ¿Ya? Fue una cosa horrible la que hizo Salomón. Y clavó impuestos a más no poder. La fórmula que hoy siguen todos. En todo caso, le dicen, haz algo, Roboam. Bájale los impuestos al pueblo. Y cuando tú hagas eso, el pueblo estará contigo. Y tú tendrás el corazón del pueblo en tus manos. Y Roboam se pone a pensar, ¿qué implica para mí bajar impuestos? Implica que ya no puedo tener este gasto, que ya tengo que prescindir de esto, que tengo que cerrar esta cartera, que tengo que cerrar tal área, que tengo que hacerlo de aquí. Y yo no me voy a apretar el cinturón. Y a veces eso es una cosa media rara, ¿no? A veces uno quiere que Dios lo ayude cuando uno va atravesando temas económicos, pero nadie está dispuesto a apretarse el cinturón. No sé, queremos que la plata baje con alitas del cielo. Eso no va a pasar. Roboam va con los jóvenes, muchachos inexpertos que no tienen
mucha cosa en la cabeza. Van con los muchachos inexpertos y Roboam les dice, ¿qué debo hacer? Los muchachos les dicen, tú tienes que imponer tu autoridad y tú vas a hacer este refrán, anota Roboam. Y el otro anota, a ver, ¿qué le tengo que decir al pueblo en el discurso inaugural? Simple, Roboam, tú les vas a decir así, 2 puntos. Si mi padre los azotó con látigo, con los impuestos, yo los azotaré con colas de escorpiones. Roboam le hizo caso a los inexpertos. Israel entró en una guerra civil. El reino se dividió y el pueblo de Israel no volvió a ser más la nación unida que dejó David años atrás. Yo tengo que planificar y yo tengo que hacer planes, pero me tengo que rodear de personas que han vivido más que yo, que conocen más que yo y que saben cosas que yo no sé. Pero aquí viene otra crítica. En nuestro Ecuador existen por lo menos 2 formas básicas que no va a ser raro para usted identificar. La primera forma básica de reaccionar: yo soy el guayaco que lo sabe todo. A mí nadie me dice nada. Yo ya lo sé. Yo ya sé. A mí nadie me dice nada. Yo me la sé toda. Guayaco sabroso. Es que yo soy sapo. Terrible, terrible. Otra forma cultural de reaccionar: yo no tengo por qué estarle diciendo mis cosas a nadie. ¿Se ha topado con esa? ¿Y yo por qué le voy a contar? Además, si yo le pido consejo, ¿qué va a pensar de mí? Que yo soy menos, que yo no sé, que yo soy un ignorante. Además, a mí me enseñaron que los trapos sucios se guardan. Dos cosas. ¿Usted alguna vez trapeó el piso de su casa y dejó el mop o la tela sin exprimir y sin lavar? Diga la verdad. Bueno, ok, no me cuente su verdad, hablemos teóricamente. ¿Qué pasa cuando con un mapo, trapo o cosa que yo uso para la limpieza no lo dejo lavado, secado y tendido y lo dejo ahí hecho pelota en la esquina de la casa? ¿Qué acontece con ese trapo? Eso va a pasar con su vida si usted es de la perspectiva de que los trapitos sucios se guardan en casa. Usted se va a podrir, yo también, mi corazón se va a podrir, claro que sí. Sin embargo, a nosotros la Biblia nos va a meter en un campo donde nos dice de que tenemos que acudir a alguien. Y esas personas son las que debemos tener en nuestra pequeña agenda del celular de la vida. No solamente el mapa de la vida, sino también contactos propios para este viaje de transiciones que es la vida. Y podríamos hacernos la pregunta de si tenemos nosotros a las personas indicadas en nuestro celular figurado, de marcación rápida. Entonces me cambiaron de trabajo. Mira, yo conozco a esta persona que pasó por una transición así de trabajo y yo creo que esta persona me puede ayudar con consejo, que me escuche. Paternidad. Papá novato, mamá novata, padres primerizos, así se llaman, ¿verdad? Y no tienen ni idea de cómo hacer nada. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Pedir ayuda. Pero a veces la filosofía de nuestra ciudad es más o menos, ustedes tienen que resolverlo solos. No se puede hacer las cosas solos. Necesitas a alguien que ya transitó por allí. Estás atravesando el nido vacío. Tus hijos ya se fueron. Probablemente estás reclamando tener nietos. No ejerza presión social, por favor. Y ya está la casa vacía y te sientes mal, estás depre. Acude a alguien que ya pasó por allí y conversa con él y habla con él.
Atravesaste un divorcio. Anda con gente que después de haber atravesado un divorcio logró salir adelante. Te estás casando y no tienes idea de cómo se maneja ese individuo que está al lado tuyo. No puedes solo. Te vas a morir. Porque lo que invita la literatura sapiencial, lo que Dios invita en su texto, es mantente en el centro. Y en el centro están las dos cosas equilibradas. Por un lado, planifica y haz planes con gente sabia. Y por otro lado, frente a incertidumbres, mantén la calma y no te afanes. Y mantente en el camino centrado y correcto. No hay de otra. ¿Tenemos las personas indicadas para nuestra marcación rápida? ¿O somos como Roboam? Que por lo general solamente escuchamos a las personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Buscamos el consejo de alguien que lo único que va a hacer es apoyarnos en nuestras necedades, como pasó con Roboam. ¿Cuál fue el precio de Roboam por haber escuchado y haber hecho planes con las personas incorrectas? El reino se dividió. Todo se fue a la punta de un cuerno en Israel. El plan de Dios se mantuvo, claro que sí, pero la decisión humana fue la peor de todas. Y aquí vamos de una vez contrarrestando otro tema. Hay ocasiones en que en los mundos de iglesia, no estoy diciendo que esto sea real para nosotros, espero, pero a veces en los mundos de iglesia es más o menos, Señor, el ejemplo. Aquí están mis planes. Haz como tú quieras y yo voy a esperar en ti, sin hacer nada, sin ejecutar nada. Y entonces las cosas comienzan a salir mal y comienzan a caer por su propio peso. ¡Pum, pum, pum! Bomba tras bomba, bomba tras bomba. ¿Sabe qué es lo peor? Que utilizamos el atributo de la soberanía divina, porque entonces vendrá alguien y dirá, bueno, es que eso que te ha acontecido ha sido parte de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué? Eso no fue parte de la voluntad de Dios para tu vida. Eso fue producto de haber decidido mal y de haberte asociado con las personas incapaces de dar un sabio consejo para la transición que estás atravesando, para que sigas el camino que diseñó Dios. Las cosas en equilibrio. Ay, es que fue la voluntad de Dios. No, eso no fue la voluntad de Dios. Eso fue una mala decisión suya y mía. Suya y mía. No meta a Dios en ese asunto. Dios es soberano, claro que sí. Su plan está por encima del suyo y del mío, por supuesto que sí. Pero cuando esas cosas pasan, no vaya a pensar que es Dios quien las hace. Fuimos usted y yo los que planificamos mal, nos juntamos con las personas incorrectas y no estuvimos dispuestos a escuchar el consejo para que las cosas salgan por lo menos mejor o menos complicadas. Hay un proverbio que llama la atención. Proverbios 11 dice lo siguiente: sin dirección, la nación, ¿y el éxito de qué depende? El éxito depende de los muchos consejeros. Si usted se da cuenta, por lo menos el proverbio se va en contra de la tendencia actual. ¿Cuál es la tendencia actual? Haz lo que tú sientes, haz lo que tú creas conveniente, haz lo que tu energía te hace vibrar para que hagas. Go with the flow. Go with the flow. Sé como el agua. O sea, ni entienden la filosofía japonesa o china y ya quieren ser como el agua. Difícil eso, terrible. ¿Pero qué dice el texto? El éxito radica cuando yo me rodeo de muchos consejeros.
Si yo no tengo consejeros a mi alrededor, ¿cómo se leería el proverbio? Vas a fracasar. No vamos a tener éxito en nada. Y no estamos hablando de que tengas plata, porque qué horrible nuestra perspectiva occidental de que el éxito tiene que ver con plata. No tiene que ver con la plata. Se trata de tener una vida coherente, una vida íntegra, una vida que evoca paz. Eso es éxito, no es el dinero. El éxito depende de los muchos consejeros. Entonces, rebobinamos todo. ¿Qué es estar en el centro? Yo voy a planificar. Voy a planificar y mi plan va a estar con los consejeros sabios a los cuales yo me acerque. Y estamos hablando de sabiduría. Entonces probablemente el cristiano X siga insistiendo, va acá. Señor, enséñame tú, guíame tú, dime tú, háblame tú, que en mi cabeza aparezca lo que yo tengo que hacer. O hagamos algo mejor, Señor. Es como jugar a la ruleta rusa. Voy a ubicar esto que yo quiero hacer. Voy a abrir la Biblia, Padre. Tú eres todopoderoso, Señor. O sea, yo a Dios le tengo que recordar quién es Él. Tú eres todopoderoso, Señor, y donde mi dedo caiga, esa será tu respuesta para mi vida, Señor. ¿Ok? Entonces, quiere hacer una trastada con su vida, aunque suene bonito, y se va al texto en el cual Jesús le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Padre, tú has hablado, Señor, gloria. ¿Qué? Y probablemente me imagino la escena divina. Dios en el cielo podrá estar diciendo, ¿sabes qué? Te agradezco por tu dependencia a mí, tu entrega a mí, tu confianza en mí, pero yo establecí en mis escritos la forma en que voy a guiar tu vida. Y una de las formas en que yo voy a guiar tu vida no es solamente que conozcas mis principios y lo que yo pienso, sino que también te rodees de personas sabias a las cuales les vas a pedir consejo y junto con ellos vas a planificar. Dale. Pero nadie hace eso. El éxito depende de los muchos consejeros. Y no se sienta mal por pedir consejo. No se sienta mal por abrirse con alguien. No se sienta mal, porque esto no se trata de ser el guayaco que tiene sabiduría criolla para ser sapo. Esto no se trata de guardar los trapitos sucios en la casa. Esto se trata de salir avante en el camino de la vida con las transiciones y vicisitudes que tenemos que enfrentar. Y Dios diseñó a la iglesia para que nadie camine solo para hacer un clic chiquito. Aquí, cuando se trabaja en Celebremos la Recuperación, ¿qué es lo primero que se le enseña a la gente? Tienes que aceptar lo que no puedes controlar, lo que no está en tus manos hacer, y hacerte responsable de lo que sí puedes hacer. Entonces, y celebra, provee un grupo chévere de gente que te va a escuchar, un compañero de cuentas que va a estar contigo, un mentor que te va a ayudar a pensar sabiamente y comenzar a diseñar un plan para tu vida. Y seguir, porque de eso se trata vivir, seguir. Pensemos en casa iglesias, pasa lo mismo. Hay un anciano local, hay una anciana local en una casa iglesia. Y tiene que haber tal nivel de confianza y de cercanía, de que la gente que está dentro de este pequeño núcleo de iglesia que se reúne en una casa en particular, puede abrirse y expresar, quiero conversar contigo, quiero conversar con usted, estoy atravesando esto. Y probablemente el anciano de la iglesia, como es centrado, dice, ¿sabes qué? Yo no sé de ese asunto, pero yo conozco a alguien que pasó lo mismo que tú, igualito, te voy a sacar cita con él para que tú hables.
Porque necesitas planificar con gente sabia que ha pasado las que tú estás pasando ahorita. Y vas a pasar todo. Escuela, colegio, universidad, primer novio, primer beso, espero que no la primera metida de pata, vas a atravesar matrimonio, vas a atravesar hijos, probablemente atravieses divorcio, quizás no, quizás tengas conflictos matrimoniales, atravesarás menopausia, andropausia, tu cuerpo no seguirá siendo el mismo, enfrentarás la vejez, la tercera edad, la vida de jubilado, toda tu vida vas a atravesar transiciones. No puedes pensar vivir la vida desechando la transición. Necesitas estar preparado para cada etapa. Pilas. El éxito depende de los muchos consejeros. ¿Qué nos impide preguntar a los demás? Bueno, ya hemos respondido desde la sabiduría criolla, porque creemos que lo sabemos todo. Y hay un texto en particular que es un poco sarcástico, ¿no? A veces en los ambientes eclesiales más o menos decimos, ay, no use esa palabra, hermano, no es de Dios. Lea Proverbios 26:12 conmigo, solo para que se ría un poquito. Dice así, ¿te has fijado en alguien que se cree muy sabio? O sea, que no necesita de nadie, que no pide consejo a nadie, que cree que se las sabe todas, que cree que lo puede todo por sí mismo, por sí solito. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Más se puede esperar de un... Ahora, necio suena elegante. Literalmente, el término necio significa descerebrado. Descerebrado. Esa es quizás la mejor traducción de la palabra necio. Claro, en la Biblia sonaría peyorativo y feo, ¿verdad? Pero como aquí nosotros tenemos confianza, ¿qué tal si leemos esto con la traducción posible? ¿Te has fijado en quien se cree el guayaco muy sabio? Más se puede esperar de un descerebrado que de gente así. Ay, el texto me pega. A mí, por supuesto. Porque ¿qué me está diciendo? No solamente que está diciendo, hey, si te vas a este extremo o te vas al otro extremo, estarás haciendo mal, sino que se va más allá. No solo que estarás haciendo mal, sino que eres peor que un descerebrado. El término es fuerte. Entonces, si yo quiero atravesar, sobrevivir a las transiciones, por muy complejas que sean, de esta vida, yo no puedo hacerlo solo. Y desde esa perspectiva, el primer paso que yo necesito dar es saber, reconocer o aceptar que tú y yo no sabemos. No sé. Tengo que preguntar. Tuve un profesor en el seminario. Un buen profesor del seminario. Y él tenía un refrán. Siempre se le escuchaba a él muy erudito. Era un hombre que de verdad que sabía. De verdad que sabe. Y a él, a veces los estudiantes le daban temor de hacerle preguntas. Y a veces como que querían hacer la pregunta bien hecha para que el estudiante no quede como bobo, ¿no? Entonces, por ahí alguien se arriesgaba. Hermano, puedo hacerle una pregunta con miedo, ¿no? Entonces el profesor respondía, no existe pregunta tonta, sino que existen tontos que no preguntan. Pregunte todo lo que usted quiera. Y es cierto, ¿por qué no puedo yo aplicar eso para mi vida? Y si no sé algo, pregunto. Hágase un favor a usted mismo. No busque en internet. Es que yo en el TikTok yo vi. Es que vi un video de YouTube.
Es que mira, es que yo estaba hablando de este problema y justo me salió en el reel del Instagram. El Señor permitió que yo vea eso. No me venga con eso. Pregunte. Dios le ha dotado a usted, por lo menos en esta iglesia, Dios le ha dotado a usted de gente que sabe un poquito más de algo. Hay cosas que yo no sé, muchísimas cosas yo no sé. Hay 500 cosas que yo ignoro. Y que por más que lea y sepa las cosas teóricamente, no es lo mismo que hablar cara a cara con alguien que tiene sabiduría, experiencia, empatía y es mi hermano. No sé si me explico, pero tengo que hacerlo. Reconoce que no sabes. Ese es el primer paso para darte cuenta de las cosas que no sabes. O sácame de esta duda. ¿No le ha pasado a usted que en esas pocas ocasiones en que usted ha preguntado a alguien y ha pensado que lo suyo era un tema de este tamañito, que se resolvía con un sí o un no, ¿sí o no? Y usted lo conversa con alguien sabio, pilas y con experiencia, y que ya pasó por aquí, y sucede que esa persona dice, bueno, tú lo ves de ese tamaño, pero la realidad de esto es de este tamaño. Y necesitas dividirlo en tal categoría, en tal categoría, en tal categoría y en tal categoría. Paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Necesitas eso. Necesito eso. O también hay ocasiones en que yo vengo con una persona sabia, con una cosa de este tamaño, y esa persona me va a decir, no es así, es de este tamaño. Te estás ahogando en un vaso con agua. ¿Esto se decide? De esta forma. Pero necesitas a ese observador externo que es sabio, que tiene experiencia, que tiene temor de Dios y sabiduría de Dios, y que desde afuera puede ver mejor las cosas. Porque para esos que dicen, sigue tu propio corazón, sigue el impulso de tu corazón, go with the flow, transmuta, vibra, puntos suspensivos. Bueno, Dios dirá, engañoso y mentiroso es tu corazón, por encima de todas las cosas y perverso. Yo te conozco. Entonces, ya que esa es la realidad de mi propio corazón, bueno, Dios permite que dentro de su plan esté de que yo tenga siempre a alguien externo, mi consejero, alguien que me aconseje y que me permita ver las cosas como son. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide preguntar a los demás? Tenemos miedo de ser sinceros. Estamos recapitulando, porque tenemos miedo de que los trapitos sucios se dejen ver. Tenemos miedo de ser sinceros. La siguiente diapositiva ya la cubrimos. Fíjese, Proverbios 15, para probar este punto, dice, cuando falta el consejo. A ver, ¿y quiénes dan el consejo? Según Proverbios, según todo el mundo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes dan consejos? En ninguna parte de la Biblia sale de que algún individuo tomó decisión sin primero no consultar. Cuando falta el consejo, ¿cuál es el resultado? Fracasan los planes. Pero cuando abunda el consejo, ¿qué acontece? Prosperan. Y entiéndase prosperidad desde la perspectiva en que puedo atravesar la transición difícil de la vida y seguir adelante en medio de eso. ¿Pero qué necesito? Consejo. Otra, ¿qué nos impide? El preguntar a los demás. No sabemos a quién preguntar. Y vamos a usar un refrán que usted se lo sabe. El que se junta con lobos, se lo sabe, mire. ¿Qué sabiduría tenían los abuelos al decir eso? Desgraciadamente, solamente lo usábamos para las cosas malas. El que se junta con lobos aprende a aullar. Bueno, ok. Jesús, por si acaso, fue alguien que usó animalitos que a la gente a veces no le gustaba mencionar por quién sabe qué cosas. Entonces Jesús dice una cosa como estas. Para vivir la vida, discípulos, muchachos, ustedes tienen que ser mansos como palomas. Pero no mensos no está en la Biblia. Ya, eso es inventado. Ustedes tienen que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes.
comando cobra, así más o menos. Astutos como serpientes. ¿Quién dijo eso? Jesús. Cárguesele a él. Algo bonito de los lobos es que los lobos cazan en manada. Nunca cazan solos. Nunca dejan a un miembro de la manada fuera o lejos de la manada. Lo protegen, lo cuidan. Son uno de los mejores mamíferos en coexistencia. Bueno, pues si lo usaron para el mal los abuelos, qué pena. Pero el punto es que en la Biblia está que dependiendo de la gente con quien tú te juntes, gente que va a influenciar tu vida, de eso también va a depender en quien tú te conviertas. El texto de la Escritura te dirá, ¿qué clase de consejeros? Consejeros que tengan la sabiduría de Dios aquí adentro. ¿Qué clase de planes? Planes que tengan los principios de Dios, transversales a cada idea que tú tengas. ¿Cómo vas a establecer un rumbo para tu vida? Considera a la gente que ya pasó por donde tú estás pasando y que salió bien librado. Con esa gente conversa, habla, planifica, abre tu corazón. Si no sabes a quién preguntar, júntate con un lobo que conozca la sabiduría de Dios y te acompañe. No en vano el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Tito, no a mí, a alguien que está en la Biblia, Pablo le dice a Tito, los ancianos tienen que enseñar a los jóvenes, las ancianas tienen que enseñar a las jovencitas, porque Pablo sabe que para enfrentar la vida no puedes caminar solo, necesitas a alguien caminando contigo, más sabio que tú, con más experiencia que tú y que tiene la sabiduría de Dios en su mente y corazón. Proverbios 13:20, como para tratar de quedar bien con el tema de los lobos, los buenos lobos. El que con sabios anda, sabio se vuelve. ¿Con quién te estás juntando para pedir consejo? No seas como Roboam. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Pero el que usemos la traducción 2024. Pero el que se junta con descerebrados, ¿cómo va a salir? Mal parado. Y descerebrado también. Las dos cosas. Pero tal es la sinvergüencería a veces de la gente dentro de la cristiandad, toma malas decisiones, planifica según su egolatría, no le pide consejo a nadie, hace lo peor, y después de que hace lo peor, ¿por qué permitiste, Señor? Y no faltará otro de la misma escuela que le diga, bueno, es que todo lo que te ha pasado ha sido parte de la voluntad de Dios. ¿Qué? No, no es así. Vas a salir mal parado. Y la responsabilidad es mía. Es quizás la enseñanza más cruda del Génesis. La responsabilidad es mía. Tú eres responsable. ¿Sí? Así que elige a alguien, para sumarizar esto, elige a alguien que te haga preguntas difíciles. Esas que no quieres contestar porque te da miedo. Pero ese que te las pregunte es bueno. Escoge a alguien que no tenga nada que perder al decirte la verdad. Que no tenga nada que perder al decirte la verdad. Y escoge a una persona que en el día de hoy está donde tú quieres estar. ¿Tienes nido vacío? Conversa con alguien que ya pasó eso años atrás y están estables. ¿Quieres saber cómo ser una buena esposa? Hazte amiga de mujeres que han sido sabias para manejar sus matrimonios. ¿Quieres ser un buen esposo? Hazte amigo de hombres sabios que han sido buenos para trabajar en su matrimonio. ¿Quieres ser un buen padre, una buena madre? Hazte amigo de personas que han sido exitosos en su paternidad. Pero no camines solo por allí. ¿Qué nos impide preguntar a los demás? Resumen, creemos que lo sabemos todo.
Tenemos miedo a ser sinceros, no sabemos a quién preguntar. En última instancia, la verdad es que lo que nos impide pedir consejo es el mismo impedimento que tendremos para triunfar en esta vida. ¿Cómo planificas el 2024? No puedes pretender mejores resultados haciendo lo mismo, ni tampoco siguiendo tendencias que la sociedad o el Internet te pone. Rodéate de gente sabia y planifica con ellos. Para triunfar en la siguiente temporada, ¿qué crees que debes de saber? ¿Qué crees que sabes? ¿Qué es lo que no quieres escuchar? ¿En qué no estás siendo sincero? Conócete a ti mismo por ese lado. Y al final, haz una lista de a quién puedes preguntar el día de hoy qué hacer y qué consejo seguir. Si usted me pregunta, hermano, ¿y usted tiene gente con quien hablar? Y yo le digo, sí, tengo gente con quien hablar, que ha pasado por donde yo pasé, que ha salido adelante, por donde yo puedo estar atravesando las cosas y con quien puedo hablar sin miedo. Le recomiendo, tenga un equipo de gente así. Aquí tratamos de proveérselos. Haga uso de los recursos. ¿Estamos bien? ¿Me hice entender? Me alegro mucho. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y antes de orar, solamente recordarle que a la salida de nuestras celebraciones, domingo a domingo, de las 9:30 y 11:30, a la salida estará un equipo de punto de partida en la parte de atrás, aquí en el hall, para conectarlos si usted nos visita por primera vez, o si hay alguna pregunta, necesidad de oración o alguna información sobre la iglesia, nuestros amigos de punto de partida estarán allí para servirles. Vamos orando. Te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, porque tu texto, tu libro, tu palabra, la Santa Biblia, como lo querramos denominar, nos dice las cosas como son, nos dice las cosas de frente, no nos esconde ni maquilla ninguna realidad. Tu texto abraza todo lo que podemos experimentar o sufrir. Y te pedimos, por favor, que si en nosotros están esas perspectivas de creer que lo sabemos todo y que no consultamos con nadie, o pretender callarnos y no decir nada a nadie para no quedar mal, que esas cosas queden fuera de nuestro corazón y más bien que en nosotros esté el anhelo sincero de saber consultar, de saber preguntar, de con humildad saber escuchar, de pensar en lo que nos dicen y planificar conforme a sabiduría tuya. Y aun cuando las incertidumbres y las cosas complicadas de esta vida nos toquen, que también tengamos el equilibrio de descansar en ti y de no entrar ni en ansiedad, ni en pánicos, ni en preocupaciones extremas, sino poder descansar en ti, de que nuestra vida esté en tus manos, que planificamos según la verdad, que nos rodeamos de los mejores para pensar sobre tal o cual asunto y que podemos guiarnos por tu palabra, de tu mano, en esta vida llena de transiciones. Ayúdanos en este día, en esta semana, y permítenos regresar la próxima. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos. Chao.